Buenos días en este feliz domingo de tiempo ordinario del calendario litúrgico de este año 2024. Y bien, este día es de celebración, este día es para que nos regocijemos y nos unamos a Cristo Jesús en la alabanza que le eleva eternamente a nuestro Padre Celestial. Y vamos a celebrarlo con un mensaje por demás interesante, con una enseñanza muy profunda que a veces nos cuesta trabajo poder entenderla. El tema de esta semana se llama El amor inclusivo del Señor para todos. Y nuestro sermón de hoy se titula Compasión por encima del favoritismo. Este mensaje está sustentado en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, y versos del 1 al 17. En esta escritura, el apóstol advierte a los creyentes judíos que no sean culpables de mostrar favoritismo. ¿Qué te parece? Pues bien, quiero comenzar leyendo una historia. Un domingo de noviembre de 2013, un obispo mormón llamado David Musselman se hizo pasar por una persona sin hogar a las puertas de la iglesia a la que asistía. Recordó que si bien algunas personas le ofrecieron dinero, la mayoría tuvo una reacción negativa ante su presencia. Gran parte de la congregación se mostró indiferente hacia David y simplemente lo ignoró. Pero 5 personas se sintieron tan ofendidas al verlo que decidieron pedirle que se fuera. Sin inmutarse, David tomó asiento en la primera fila cuando comenzó el servicio. Cuando llegó el momento de que el obispo hablara, David subió al escenario y para gran sorpresa y consternación de la congregación, imagínense. Luego reveló su verdadera identidad y dijo que quería ver cómo tratarían a una persona sin hogar si uno de ellos decidiera presentarse. Fue un experimento que resultaría bastante revelador para esa congregación. ¿Qué te parece? Pues bien, ahora la escritura de hoy, Santiago 2 del 1 al 17, aborda un tema similar a la situación que acabamos de escuchar. Y aunque tal vez Santiago no se haya presentado vestido como un indigente a una de sus reuniones, pues era consciente de cómo los pobres eran tratados sin respeto. El apóstol critica a los creyentes por su comportamiento y el favoritismo que mostraban hacia los más adinerados. Así que en su carta el apóstol nos dice mucho sobre cómo tratar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y también nos plantea el desafío de mostrar nuestra fe con nuestras acciones. Comencemos analizando los primeros 4 versículos. Aquí se prohíbe el favoritismo. Dice así: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Es fuerte Santiago en sus palabras. Y aquí entonces nos damos cuenta que el apóstol muestra el contraste con el que también nosotros estamos familiarizados en este tiempo, ¿verdad? Y para ponerlo a tono con nuestra época, imaginémonos a alguien que se acerca en su nuevo Lexus o Mercedes o Lamborghini
Sale de su impresionante y reluciente vehículo vestido de gala con un traje de Armani de 3 piezas y un costoso reloj Rolex. ¿Cómo es probable que traten a esta persona? Después de preguntarle si está perdida, podemos sentirnos tentados a tratarlo como un rey. ¿No te parece? Ahora, imaginémonos a alguien cuya apariencia es totalmente opuesta a la de esta persona. Tal vez sus zapatos, si los usa, están completamente desgastados y con agujeros. Su ropa no se ha lavado en meses y por el olor que desprende tampoco se ha bañado en mucho tiempo. ¿Cómo trataremos a esta persona? Si nos damos cuenta, en nuestra lectura de hoy, Santiago solicita un trato igualitario en ambos casos. Si se muestra favoritismo hacia la persona rica en contraste con la persona pobre, entonces tenemos un problema, porque aquí el apóstol nos pide que analicemos a profundidad nuestros motivos para tratar a los demás. Parte de tener una iglesia saludable es reconocer dónde no estamos actuando con conductas y actitudes saludables. Y aquí es donde admitimos honestamente cuando erróneamente le damos mayor valor a ciertas personas que a otras. La comunidad cristiana se emociona cuando nos enteramos de que cierta celebridad o deportista profesa su fe en Cristo. Y es cuando si una persona importante a la que admiramos hubiera legitimado nuestra fe a los ojos del mundo. Bueno, hay algo en esto que nos hiere un poco el ego, pero ¿por qué es más importante para nosotros que un deportista de alto perfil se acerque a Jesús que una persona sin hogar haya tomado la misma decisión? ¿Qué te parece? Si no, sigamos leyendo nuestra escritura. Vayamos ahora a los versículos del 5 al 7 que dice así. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Sigue Santiago con una fuerza tremenda, ¿verdad? Aquí está procediendo a señalar los defectos obvios de su manera de pensar. Y estos creyentes estaban estancados en las apariencias externas de un nuevo miembro. Es alguien importante, es un ganador. Y en este punto, hermanos, el apóstol ofrece algunas preguntas retóricas para desafiar su manera de pensar. Si no, veamos. Esto es lo que pregunta. ¿Es realmente la persona que está en la cima del mundo la que más a menudo ve su necesidad de Cristo? ¿O son aquellos que saben que ya han tocado fondo? El reino de Dios está tan cerca de ellos. Estas personas están maduras para recibir la buena noticia. ¿Qué no lo ves, hermano? Además, ¿cuál de ellos está más acostumbrado a salirse con la suya? ¿Y quién no lo pensaría 2 veces antes de arruinarte económicamente en los tribunales? Al respecto, un estudio profundo reveló que había 3 fallas claras. Ojo, la primera, su actitud era diametralmente opuesta a la preocupación de Dios de mucho tiempo atrás por los pobres sin distinción. ¿Y cómo nos lo deja claro en 3 escrituras? Deuteronomio 1:17, que dice así: no sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Y los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos y yo los atenderé. ¿Qué te parece? También nos recuerda en Levítico 19, verso 18, que dice así: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Zacarías 7, del 9 al 10 dice así:
Así dice el Señor de los ejércitos. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. ¿Qué te parece? Esto es lo que, esta es la preocupación de Dios desde hacía mucho tiempo atrás. Y lo sabían los judíos. La otra falla es los ricos estaban explotando y persiguiendo a la iglesia. Y la tercera, las acciones de los creyentes violaban la ley real del amor al prójimo. Ahora, Santiago sigue compartiendo la antigua tradición del trato justo a los pobres. En Lucas 14:13 Jesús dijo, más bien cuando des un banquete, invita a los pobres y a los lisiados y a los cojos y a los ciegos. Si no, recordemos en Deuteronomio 15:11 que dice, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. Santiago entonces no está presentando una idea novedosa para estos creyentes, no, esto ya lo conocían. No, él insiste en participar con una idea que nació en el corazón de nuestro Padre Celestial desde hacía siglos. Amén. Continuemos leyendo nuestra escritura de hoy, vayamos a los versos del 8 al 13 del capítulo 2 de Santiago, que dice así. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Amén. Aquí, si damos cuenta, Santiago habla a judíos convertidos a Cristo, personas que conocen bien la ley de Moisés, y por eso quiere transmitirles su mensaje hasta el fondo. Si nos dimos cuenta, en el verso 8, cita a Santiago uno de los grandes mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la frase, si de veras cumplen, tiene un énfasis extremo y se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento. En el verso 8 que ya lo leímos y en Romanos 2:27. Es que esta frase significa llevar a la perfección o llevar a término y es mucho más fuerte que la palabra griega usada para observar o guardar que se usa en el verso 10. Así que no cumplir realmente la ley se considera quebrantar. Y al ser acusados los oyentes de Santiago de infringir la ley que no les resultaba fácil escucharlo, podrían afirmar que al menos no eran adúlteros ni asesinos, pero seguían siendo transgresores de la ley, ¿no te parece? Si los judíos no estuvieran dispuestos a ser bondadosos con los demás, ¿cómo podrían pensar que serían tratados con misericordia? En cambio, la bondad misericordiosa siempre triunfa sobre el juicio. Pasemos ahora a otro tema dentro de la misma escritura de Santiago 2, pero ahora de los versos 14 al 17. Y precisamente aquí nos habla de fe y de obras. Verso 14 dice así: Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno a alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué te parece? Esta es quizá la cita más famosa del libro de Santiago. La fe sin obras está muerta. Y entonces, en contexto, ¿qué nos está comunicando el apóstol? Pues nos está diciendo que no se trata solo de discriminar a los demás, también estamos obligados a hacer algo por ellos. Así es que no nomás los discrimines, ve por ellos. Prepara tu corazón para darles lo que necesitan. Y no debemos simplemente tolerar su presencia entre nosotros, debemos hacerlos sentirse bienvenidos y debemos atender sus necesidades. El amor de Dios, el amor de Cristo. Ahora, aclaremos algo. Algunos acuden a un grupo de fe para aprovecharse de los demás y no están dispuestos a ayudarse a sí mismos. Pero este es un tema diferente. Aquí Santiago está hablando de hermanos y hermanas con quienes adoramos, que llegamos a un lugar de necesidad. Y no nos dice que satisfagamos todas las necesidades de aquellos que buscan aprovecharse. Así pues, esto llevó el mensaje del apóstol a un nivel superior, un nivel que nos mueve a asumir la responsabilidad de nuestros hermanos que requieren de nuestro cuidado y asistencia. Y esto, hermanos, esto hace eco de lo que el apóstol escribió en Santiago 1:27, que Dios considera que el cuidado de los más vulnerables está en nosotros. Y están en nosotros. Y al hacerlo, óigalo bien, al hacerlo, estamos practicando la forma más pura de religión. Una fe viva se ocupará de un enfoque que mire más allá de uno mismo y nos exhorta a confiar en Dios con todo nuestro ser mientras miramos hacia afuera para ministrar a los demás. Es que la fe reordena nuestros propios deseos, alejándonos de asegurar nuestro bienestar por nuestros propios esfuerzos, de mejorar nuestra imagen asociándonos con celebridades brillantes, y nos convoca a ser amigos entre los pobres desamparados y a confiar en la provisión de Dios que da gratuitamente a todos. Amén. Hermanos, vivimos en una época en la que se le rinde culto a las celebridades, en la que se considera más valiosos y dignos a quienes parecen tenerlo todo. Parece que tenemos esto en común con los creyentes del primer siglo, ¿no te parece? Y sin embargo, Santiago habla en voz alta a nuestra cultura actual. Nos recuerda que debemos estimar a nuestros hermanos a quienes el mundo desprecia. Y estamos seguros que él estaría de acuerdo con la declaración de Pablo de que no consideramos a nadie según el punto de vista meramente humano. Y cuando ponemos nuestra fe en acción, lo hacemos amando tangiblemente a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces estamos cumpliendo el mandamiento. Y esto es lo que agrada a nuestro Padre, quien en su corazón nos ve a todos como sus posesiones más preciadas. Así que damos la bienvenida a todos a nuestras asambleas con un lugar de honor que no se basa en la clase social, sino en el valor estimado que Dios ha puesto en todos sus amados hijos. Amén. ¿Qué te parece, hermano? Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por la exhortación que nos haces de no menospreciar a nadie, porque para ti nadie es aparte. Todos son incluidos en ti. Y tu vida, la vida que nos diste por gracia en la cruz y en la tumba, es para todos, para los que tienen y para los que no tienen. Y nosotros, como tus hijos amados, llenos de la presencia de tu amado Hijo Jesucristo y con la fe de Cristo que nos mueve todos los días, estamos obligados a amarlos, amar a todos como parte del gran mandamiento, amarte a ti y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por eso, Señor, nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad con nuestras vidas, nos muevas
amar a nuestros semejantes por más carentes que existan y que estén en nuestra iglesia, y aunque no lo estén, ayúdanos a encontrarlos, muéstranoslos para poder actuar y poner en práctica la fe que nos has dado, la fe de Cristo Jesús, produciendo obras de misericordia y de amor para todos los demás. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Amén.